Muy buenas tardes, un gusto estar en este nuevo ciclo de reflexiones que organizamos permanentemente con la Confederación de Deportes, por lo general una vez a la semana los días jueves, y hoy día vamos a tener un encuentro donde el tema es competir limpio, competir seguro, sin dopaje en el deporte. El encuentro es con la Comisión Nacional de Antidopaje, representada por su miembro, psicóloga social, Lucía Gianberardino, profesor doctor Rodríguez César Bau, licenciado Jorge Roberto Laurens y doctor Walter Mira. Bueno, a todos agradecidos, a todo el equipo, a Jorge Laurens por las conexiones que tuvimos y salió esta idea de realizar esta charla. Creo que es muy necesaria porque, bueno, hemos tenido una convocatoria de acuerdo a lo previsto, así que es una necesidad para tener los conocimientos y actualización de todas las personas que están acompañando o participando en el deporte, ¿cierto? Como lo hemos hablado, creo que estas son charlas que tienen que ser por ahí, dentro de lo posible, tenemos que hacerlas más seguido para tener más contacto. Hemos hablado con la doctora Ana Díaz, que ella también está muy entusiasmada con esto y poder seguir y después continuar en la provincia de Córdoba teniendo contacto permanente, ¿cierto? Para que los deportistas, los entrenadores, todos los estamentos del deporte estén actualizados y no tengamos que después trabajar de bombero cuando podemos trabajar preventivamente, cómo son los procedimientos y qué es lo que se puede utilizar y lo que no se puede utilizar y cuáles son las cosas que están prohibidas y lo que pueden perjudicar a un deportista. Entonces, en vos, Jorge, y a todo tu equipo, muy agradecido, y al Senat, por supuesto, ¿cierto? Agradecido también, y esperemos tener una muy buena charla, y bueno, ahora es el turno de ustedes para escucharlos y poder disfrutar de esta reunión. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. En nombre del presidente de la Comisión Nacional Antidopaje, Diego Gripo, nosotros les queremos decir que apreciamos muchísimo esta invitación, este evento, y agradecemos a la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba y al presidente, Jorge Cattaneo. Por supuesto, también a la colaboración de Andrea Zavala, que han hecho posible este encuentro, esta gran oportunidad. Como me presentó Jorge, mi nombre es Jorge Lorenz, soy el vocal de la Comisión Nacional Antidopaje. Y junto con Lucía Gianberardino gestionamos el área de educación e investigación. Y hoy vamos a desarrollar esta presentación porque contamos además con la participación del vocal del área de planificación y control, de controles, el profesor Dr. Rodrigo Bau, y también con el director del panel de autorización de uso terapéutico, el doctor Walter Mira. Queremos que sepan que para nosotros siempre estamos al alcance de la mano, decimos, en sus teléfonos, en la página de la Comisión Nacional Antidopaje, a la que hoy vamos a hacer referencia en varios momentos. En este escenario que nos toca vivir hoy, en este momento, proponemos hoy más que nunca jugar limpio por tu salud y la de todos. Como dijimos anteriormente, por un deporte sin dopaje. Creemos en el valor fundamental de la honestidad. Los valores de la Comisión son la integridad, la responsabilidad, la excelencia, la transparencia, pero este valor fundamental de la honestidad y además que, como dijo Jorge Cattaneo, la mejor prevención para nosotros es la educación. Y nos parece muy importante tenerlo en cuenta en estos momentos. Y como tenemos muchos temas para compartir, empecemos directamente con el principio y los principios básicos. Ahora les presento a Lucía. Bueno, muchas gracias, Jorge. Antes que nada, estoy con un poco de conexión que me dice que está un poco inestable, así que cualquier cosa que se empiece a trabar, me avisan y vemos cómo continuamos, pero para
para que sepan más o menos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Gianberardino, formo parte del equipo de educación, y es una enorme alegría estar con ustedes esta tarde porque a pesar de estos tiempos raros que estamos viviendo, podemos encontrarnos y el deporte nos une para seguir fomentando los valores, que es lo que más nos importa. Así que es una alegría, aparte de algunas caras conocidas de ya haber trabajado juntos, y eso siempre es motivante. Así que bueno, vamos a comenzar, Jorge, si te parece, con la presentación. Bien, un poco para enmarcar la presentación, la idea de lo que podamos compartir hoy tiene que ver con básicamente dar a conocer la normativa y la información que tanto el deportista como el personal de apoyo, que después vamos a ir viendo en profundidad de qué se trata, puedan conocer para poder hacer cumplir sus derechos, digamos, y poder respetar las obligaciones y poder cumplir con las obligaciones que también tienen por ser deportistas. Entonces, para eso vamos a hablar sobre lo que son las infracciones, como principalmente desde la definición del dopaje, y conceptos que están relacionados, herramientas disponibles que existen, que nosotros trabajamos desde la Comisión Nacional y que también están de la mano de la Agencia Mundial Antidopaje, y bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos y las obligaciones, como decíamos recién. Esto se va a ir relacionando con las leyes nacionales que sustentan un poco la prevención y el control del dopaje en nuestro país. Entonces vamos a comenzar un poco con este primer concepto de la normativa. Bueno, para contar un poco, sé que hay muchas personas que están participando de la charla que ya saben, que ya conocen de esto, porque, bueno, como decía anteriormente, habremos compartido espacios previamente, pero siempre es importante enmarcar un poco el origen de por qué nosotros estamos hoy compartiendo esto con ustedes, y por qué estamos teniendo esta jornada de trabajo conjunto. Tiene que ver con la normativa internacional que da origen a que la Comisión Nacional Antidopaje sea la autoridad nacional en la prevención y el control del dopaje en el deporte argentino. Entonces, supongo que habrán escuchado hablar de la Agencia Mundial Antidopaje. La Agencia Mundial Antidopaje fue creada en el año 99, y fue creada con el objetivo de que haya un organismo que se dedicara exclusivamente al tema del dopaje en el deporte. Era una preocupación, si bien habían existido antes, previamente, de la mano del Comité Olímpico Internacional, algunas listas de prohibiciones, no había una normativa que regulara a nivel mundial, que armonizara las leyes a nivel mundial, para que el deporte tuviera el mismo campo de juego en cuanto a esta temática por igual en todo el mundo. Entonces, para eso se crea la Agencia Mundial Antidopaje, que tiene injerencia sobre las federaciones internacionales en primera medida, porque toda aquella federación internacional que organizara eventos deportivos y que pudiera llevar adelante ese tipo de competencias debía estar bajo los lineamientos del Código Mundial Antidopaje. O sea que acá empieza a aparecer el concepto de signatario del código, o sea, persona, entre comillas, organización que está bajo la normativa mundial de la Agencia Mundial o del Código Mundial Antidopaje en este caso. Pero no solamente las federaciones internacionales son quienes adhieren a esta normativa, sino que a través de una convención de la UNESCO, que fue adoptada finalmente en el 2007, se crea, ahí está, gracias. Perdón, en el 2005, adoptada en París en el 2005, lo que establece esta convención es que es como un tratado internacional donde los países adhieren también a esta normativa. ¿Qué significa esto? Que cada país va a tener que tener también, va a adoptar las medidas del Código Mundial Antidopaje para poder estar en esta competición, en esta misma línea, por decirlo de una manera simple. Para eso se crea la ley 26.912, en realidad la 26.161, pero para no detenernos en estas cuestiones, es la que aprueba la que ratifica la convención, y de eso se desprende la ley 26.912, que es la que da la normativa nacional para lo que tiene que ver con el antidopaje en nuestro país. ¿Qué implica esto? Que hay una ley nacional que dice cómo se tienen que hacer los controles, quién es el organismo principal, que acá está escrito acá abajo, que es la Comisión Nacional Antidopaje como autoridad de los controles nacionales, y de lo que tiene que ver con la educación en todo lo que es el territorio nacional, como en esta ocasión estamos haciendo con ustedes. Entonces, esta ley sería nuestro marco nacional, donde se adoptan todas las medidas que el código establece a nivel mundial para nuestro país. De ahí que se crea la Comisión Nacional. Bueno, a modo de graficar un poco la forma en que trabajamos, la Comisión Nacional Antidopaje es un organismo que necesariamente tiene que trabajar en red para poder alcanzar a toda la población
que implica, es decir, todos deportistas del país, o sea que es una gran población. Entonces, para eso, dependiendo sobre los temas que tenemos que profundizar o los temas que tenemos que trabajar, nuestra propuesta siempre es hacerlo en red, o sea, no podemos llegar a un deportista si no es a través de su federación nacional o a través de organismos, como mencionaban al principio, que están involucrados en el desarrollo del deporte. Entonces es importante empezar a crear esta red que ya se viene creando hace un tiempo, para que la información, que es única, o sea, única en el sentido de que es la misma para todo el mundo, pueda llegar a todos los rincones del país. Bien, vamos a avanzar. ¿Se me escucha? Sí. Ah, perfecto, estoy un poco con bastante delay. Bueno, entonces, avanzando, acá, digamos, de la normativa principal, que es el Código Mundial Antidopaje, el código es el código que va a establecer, como decíamos al principio, todas las definiciones que van a ser adoptadas a nivel internacional. Es decir, todos los países signatarios del código y todas las federaciones internacionales tienen la misma regulación. De ese código se desprenden estándares internacionales, los cuales van a profundizar, y nosotros también lo vamos a hacer durante la presentación, van a profundizar en las diferentes temáticas que involucran al antidopaje. Esto tiene que ver con los controles, principalmente, cómo se llevan adelante los controles, cuál va a ser el rol del oficial de control, cómo va a tener que ser tomada la muestra de orina y de sangre, y va a detallar en cada parte cómo debe hacerse este procedimiento. Así también con las autorizaciones de uso terapéutico, que las vamos a estar viendo más adelante con el doctor Walter Mira, el de laboratorios, la lista de sustancias prohibidas y la información de la protección de la privacidad y la información personal. Para el año que viene se prevé que va a estar ya está establecido que va a estar el estándar internacional para educación, es decir, que va a haber una forma regulada también de cómo educar, obviamente con las particularidades de cada país y de cada población, y también va a estar el estándar internacional para gestión de los resultados. Cada una de estas áreas es lo que desarrolla toda organización antidopaje, o sea, nosotros como Comisión Nacional tenemos cada una de esas áreas con sus responsables, pero bueno, lo importante es dejar en claro que está todo con toda la normativa internacional para todos por igual. Bueno, vamos a avanzar un poquito con esto de la definición del dopaje para meternos un poco en lo conceptual. Perdón que voy corriendo un poco, pero bueno, hay mucho por hablar y por exponer. Entonces, el Código Mundial Antidopaje, para ya meternos en qué es el dopaje, define en su artículo primero que el dopaje va a ser considerado un acto en el que se cometan una o más de las infracciones de la norma antidopaje descritas en el artículo 2. El artículo 2 describe las 10 infracciones que ustedes están viendo en pantalla. El año que viene se prevé que haya una 11, porque se modifica el Código Mundial Antidopaje, va a haber una modificación del código, que se suele hacer después de un periodo de tiempo. Bien, entonces, vamos a explicar un poquito cada una a modo de repaso. La primera es la presencia de una sustancia prohibida en la muestra de un deportista. ¿Qué significa esto? Le toman una muestra a un deportista, es analizada y se encuentra la presencia de una sustancia que está dentro de la lista de sustancias prohibidas. Esto va a ser considerado una infracción. El uso o el intento de uso por parte de un deportista de una sustancia o un método prohibido que se diferencia de la presencia, digamos, la diferencia que hay entre una y otra tiene que ver con que el uso puede ser porque se ha denunciado que alguien utilizó una sustancia, que es un proceso un poco más difícil de comprobar, pero es una posibilidad, o por el pasaporte biológico, que después Walter va a retomar este concepto un poco para explicar de qué se trata. Evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de la muestra. Esto es, un deportista es notificado, no puede rechazar el control, o sea, sí lo puede rechazar, pero si lo rechaza va a estar incumpliendo, va a estar generando infracción a la norma antidopaje, lo cual va a implicar una sanción, digamos. ¿Esto qué significa? Que no es necesario que haya que encontrar la presencia de una sustancia para que sea sancionado el deportista por evitar un control. Incumplimiento de la localización o el paradero. Hay hay un grupo de deportistas que son notificados para ingresar al grupo registrado de control. Este es un grupo de deportistas que son deportistas de élite, de nivel, y que tienen que decir en qué
dónde van a estar en un periodo trimestral y tienen que disponer 1 hora al día para estar disponibles para la toma de la muestra. Entonces, si el oficial de control al dopaje lo busca en ese periodo de tiempo, en el lugar donde indicó y no lo encuentra, a la tercera vez es una infracción a la norma antidopaje. Manipular cualquier parte del proceso del control, desde la notificación hasta la finalización del control, ya sea alterando la muestra, amenazando al oficial de control, digo ejemplos así por decir, pero digo cualquier cosa que altere el normal procedimiento del control. Poseer sustancias prohibidas o métodos prohibidos sin justificación. Tráfico o intento de tráfico, suministrar, esto es para el personal de apoyo, suministrar sustancias prohibidas o intento de suministrar, o sea, de administración de sustancias prohibidas, ser cómplice, incitar, alentar, encubrir cualquier infracción a la norma antidopaje, y la asociación prohibida, que tiene que ver con estar asociado con una persona, ya sea deportista o personal de apoyo, que actualmente esté cumpliendo una sanción por una infracción a la norma antidopaje. El año que viene se prevé una 11 que tiene que ver con impedir que una persona realice una denuncia de algo que sepa sobre alguna infracción que se esté cometiendo. Vamos a avanzar, Jorge. Bueno, a modo de exponer un poquito esto, todos los documentos que nosotros estamos mencionando acá están disponibles en todas las páginas, ya sea de la Comisión Nacional, en Internet, digamos, son documentos públicos, y bueno, la ley, por supuesto que también, establece, dentro de todos los aspectos que tiene, las obligaciones de los deportistas. Es decir, un deportista que está federado automáticamente tiene estas obligaciones, lo sepa o no lo sepa. Por eso es que el desconocimiento no es un motivo válido para cometer un error en lo que tiene que ver con el antidopaje. Por eso la primera de estas obligaciones es estar informados de las actualizaciones y las normas. Cuando nosotros trabajamos tanto en la prevención y en la educación, el principal objetivo es este, o sea, que las herramientas estén disponibles para ejercer los derechos de una manera responsable, o sea, que sea con conocimiento y que se sepa qué alcance tienen estas obligaciones sobre los deportistas. Estar disponibles para la toma de las muestras, ser responsables por lo que ingieran o usen en el contexto del antidopaje, informar al personal médico de la obligación de no usar o poseer sustancias o métodos prohibidos, y colaborar con las organizaciones antidopaje. Después Walter va a retomar un poco el rol del médico, y cómo son estas responsabilidades respecto del deportista y del atleta y la lista de sustancias prohibidas. Pero, avanzamos, perdón. Ahí está. El personal de apoyo, que el personal de apoyo va a ser considerado entrenadores, preparadores físicos. Bueno, acá, por lo que explicaban al principio, hay muchas personas que son personal de apoyo, entrenadores, dirigentes, médicos, todo el personal de apoyo también tiene obligaciones según esta ley, y son las que ven en pantalla, que va a estar informados de todas las disposiciones, cooperar con el programa de controles, según el rol que tengan, por ejemplo, principalmente los entrenadores y gente que está en el cuerpo técnico de los deportistas, sobre todo en etapas de desarrollo, utilizar su influencia en los valores y comportamientos. Nosotros hacemos mucho hincapié desde el área de educación, y lo vamos a retomar al final, en cómo pensamos en una prevención del dopaje en el deporte, que no solamente tiene que ver con los tecnicismos de la muestra y el control, sino con la correcta toma de decisiones en cada momento del deportista. Y eso, como sabrán, es mucho más complejo que aprenderse la lista de sustancias o no, que también tiene su complejidad. Bien, colaborar con las organizaciones antidopaje y no usar o poseer sustancias prohibidas o métodos prohibidos sin una justificación válida. Esto también lo vamos a retomar un poco más adelante. Avanzamos, Jorge. Bueno, ahora le paso la palabra al vocal del área de controles, al doctor Rodrigo Bau. Hola, ¿estoy con audio? Sí. Sí, bueno, buenas noches. Muchas gracias, señor presidente, por esta organización, por los organizadores, para las entidades deportivas que están presentes. Como decíamos en la presentación, yo estoy a cargo de la planificación y el control de dopaje en la Comisión Nacional Antidopaje. Es decir, que todos aquellos controles que se realicen a lo largo del territorio nacional tienen una planificación, y además de tener una planificación, tienen un responsable, como decía la licenciada Lucía recién, y en este caso yo soy el responsable
de realizar este plan de distribución de controles. La vocalía se llama planificación y control, por lo tanto, cada vez que se realice un control a lo largo del territorio nacional, en cualquiera de las competencias que la Comisión Nacional tiene su responsabilidad, o que un organismo internacional se lo delegue, nosotros vamos a estar realizando lo que es el análisis previo, el plan de distribución y el control. En esto voy a puntualizar simplemente algunos conceptos. Lo más importante, creo yo, que en este tipo de conferencias, por lo menos en lo que me toca a mí de planificación y control, tiene que ver con el intercambio de todo tipo de dudas y consultas de cualquier índole que se les presenten, hayan tenido casos anteriores, situaciones, preguntas, casos especiales, porque bueno, tenemos que aprovechar estos medios para, como bien decía Lucía recién, mucha de esta información está, pero muchas veces se dan algunas preguntas y situaciones que las podemos resolver a través de este medio. En principio quería comentarles de que tenemos dos grandes clasificaciones que tenemos que tener presente. Una es la clasificación de los deportes en sí, y otra es la clasificación de los atletas. Cuando nosotros clasificamos deporte, en realidad tampoco clasificamos deporte, sino que clasificamos disciplinas. Ahí ustedes ven en este slide que dice análisis de riesgo, es decir, cada una de las disciplinas que se practican en la República Argentina son analizadas según un tamiz de análisis de riesgo, según variables, y eso nos termina dando en la República Argentina que un deporte sea considerado de mayor riesgo que otro deporte en la posible situación de dopaje. Este análisis de riesgo de la disciplina se cruza con el análisis de los deportistas que también son analizados, y en el caso de los deportistas se arma una pirámide de 3 partes, donde la parte superior de esta pirámide nosotros la denominamos grupo registrado de control. En la parte media de esta pirámide nosotros denominamos el testing pool de deportistas, y en la parte inferior de la pirámide tenemos el general pool. Es decir, que tenemos clasificado por una parte las disciplinas deportivas, y por otro lado tenemos clasificados a los deportistas. Los deportistas que integran nuestro grupo registrado de control, nuestra pirámide, son deportistas que tienen algunas obligaciones con los cuales nosotros nos contactamos de manera directa con ellos para informarles que han sido seleccionados para integrar este grupo registrado de control, y a partir de ese momento lo vamos guiando y orientando en cuáles son las obligaciones que van a tener, además de las obligaciones generales de los atletas del testing pool y del general pool. Los deportistas del grupo registrado de control tienen que tener un usuario en la plataforma de Adams, que después ustedes pueden mirar o averiguar o consultarnos a nosotros lo que es la plataforma de Adams. Ahí van a tener un usuario, y ahí es donde van a registrar, como decíamos recién, su paradero, y nosotros los vamos a ir orientando de qué manera, y hablamos recién de cuáles serían las complicaciones de no llenar o de no completar debidamente ese paradero. Esto nos lleva a tener que distribuir los controles. La Comisión Nacional Antidopaje tiene planificada una determinada cantidad numérica de controles. Esta cantidad numérica, que es el plan de distribución anual, se distribuye, como dijimos, entre las disciplinas según su riesgo y los deportistas según su clasificación. De esto se hace un cruce y sale una información que es dónde, cuándo y de qué manera se va a realizar un control en el territorio nacional. Es responsabilidad de mi vocalía, y en particular mía, cuidar esta información. Esta información es confidencial, inclusive entre nosotros los miembros del directorio,
y tenemos la responsabilidad de cuidar y llevar adelante este plan de distribución de controles, que muchas veces surgen dudas o consultas de por qué hay un control en algún lado, por qué hay un control en algún otro, o nos mandan mail para decir debería haber controles acá, debería haber controles allá. Es para que sepan cómo es que se genera este plan de distribución de controles entre el cruce de los riesgos por disciplina y el cruce de los grupos de atletas. Sí. Sí, Jorge. Bien, gracias. Como nosotros ya tenemos entonces nuestro plan de distribución, este plan de distribución a su vez se divide en lo que van a ser los controles en competencia y los controles fuera de competencia. Así que, como decíamos recién, teníamos analizadas las disciplinas, analizados los deportistas, y ahora a su vez nosotros también definimos cuándo y por qué vamos a hacer controles en competencia y controles fuera de competencia. Muchas veces sucede que nosotros realizamos algún control en alguna competencia, o por ahí a ustedes les ha sucedido, o atletas de sus distintas federaciones le ha pasado que nosotros hemos realizado un control en competencia y no le hemos realizado control a quien hizo podio en esa competencia. Como se puede ver claramente en este slide, no necesariamente el control en competencia es para la gente que hace podio. Es una decisión que surge de un análisis, puede ser podio, podemos tomar en esa competencia también un control aleatorio que surja de un sorteo, o podemos tener motivos particulares para ejecutar un control en una competencia determinada a un atleta determinado. Esto es en competencia. Fuera de competencia, un oficial notificador y un oficial de control de dopaje se pueden hacer presentes en un lugar de entrenamiento y realizar a un determinado atleta un control fuera de competencia. Y como decíamos, el grupo registrado de control va a ser fuera de competencia porque son quienes tienen que indicar su paradero, por lo tanto nosotros vamos a encontrarlos en el lugar donde ellos acaban de registrar su paradero, pero en cualquier día de los 365 días del año. Seguimos. Cuando llegamos al estricto procedimiento del control de dopaje, existen pasos, ya sea dentro o fuera de competencia. El control tiene estos mismos pasos que ustedes ven ahí. Está la selección del deportista, la notificación, cómo tiene que estar constituida una estación de control de dopaje, y todo el proceso que está en el estándar internacional de toma de muestra. ¿Qué punto nos interesaría destacar aquí? Nos interesa destacar especialmente la parte de estación de control de dopaje. Cada vez que una federación realiza un torneo que ha sido avalado por su federación nacional, o que puede ser posible de que se realice un control de dopaje allí, necesariamente tiene que haber un lugar destinado a la estación de control de dopaje. Siempre debe estar preparada la estación de control de dopaje, y siempre debe haber una planilla con los atletas que estén participando de ese evento, por si en esa competencia hay un control de dopaje y el oficial responsable del control se presenta a la máxima autoridad de ese evento y le solicita la planilla de quienes estén participando. Se da muchísimas veces de que nuestro oficial de control de dopaje se presentan y no están dadas las condiciones para la estación de control de dopaje, y tampoco tenemos una copia de los atletas que están participando, lo cual a veces demora un poco algunos eventos deportivos, de los cuales no debería pasar, pero nosotros necesitamos que esas planillas estén presentes y las estaciones de control de dopaje estén preparadas, porque justamente no se sabe en qué momento vamos a tener un control. El resto de los pasos están allí, pero yo los prefiero dejar por si surge alguna duda, alguna consulta,
o volvemos o retomamos, no hay ningún inconveniente. Seguimos para adelante. Entendemos entonces con esto de que hay derechos y que hay obligaciones. Es decir, el deportista, como decíamos recién, tiene muchas obligaciones, pero también tiene muchos derechos. Dentro de esos derechos, tiene derecho a que se le explique algunas partes del procedimiento. Si las desconoce, se los guiará, pero es un atleta federado y debería conocer los principios de lo que es un control. Por eso festejamos en buena hora esta iniciativa que ha tenido la Confederación de Córdoba en organizar esto, porque nos abre realmente un panorama muy importante a que los deportistas, los dirigentes y el personal de apoyo y mis colegas médicos que estén participando, tengamos en cuenta que tenemos todos derechos y obligaciones. Por lo tanto, cualquiera de los derechos y obligaciones que vayan surgiendo, como pedir tiempo después de la notificación. Nosotros, en realidad, y en plena sintonía con la Organización Mundial Antidopaje, respetamos lo que el deportista requiera de tiempos. Si en un determinado evento tenemos que hacerle un control a un deportista que ha sido podio, se tomará absolutamente en cuenta que tiene sus obligaciones, quizás con sus sponsors, quizás con la organización respecto de los tiempos de la premiación, pero dejamos sentado que existe un tiempo para llegar a la estación de control de dopaje que el estándar internacional lo describe como a la brevedad posible. Lo de posible lo dejan como teniendo en cuenta estas situaciones. Luego, dentro de la estación de control de dopaje existen una serie de cuestiones, dentro de las que nosotros podemos destacar ahora la no utilización de dispositivos electrónicos. Nos ha pasado que hemos tenido que ser a veces un poco más estrictos en esta solicitud de no uso dentro de la estación de control de dopaje. Pero bueno, confiamos en que estas capacitaciones vayan de a poco, entendiendo que es un proceso que trata de igualar a todos los deportistas en las mismas condiciones, y lejos está de una persecución, búsqueda y demás, que es un nuevo enfoque que hoy se tiene, que es tratar de garantizar la igualdad en la competencia, y antes se veía al oficial de control como si fuese un policía que iba a hacer control, y hoy estamos muy lejos de esto. Por eso estas capacitaciones son muy útiles en ese sentido, para dejar claro el concepto sobre el que trabajamos. ¿Seguimos? Acá creo que en el estándar internacional de métodos y sustancias está Walter, me parece, ¿no, Jorge? Sí, está presente, sí. a ver. Sí, ¿me escuchás? Se escucha bien. Entonces, antes de pasarle la palabra al doctor Walter Mira, decirles que dejamos para el final, para ahora, en cualquier momento que vayan surgiendo preguntas, todo lo que tiene que ver con la planificación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo y con la ejecución de un control antidopaje en la República Argentina, es responsabilidad de la Comisión Nacional Antidopaje y puntualmente de mi vocalía como vocal de la planificación y control, y tienen todas las posibilidades y medios que le vamos a dejar al final para intercambiar ahora de manera oral todas las consultas que quieran de cualquier tipo, como si se les ocurre después algún mail de consulta. Así que desde ya, muchas gracias y seguimos con la presentación. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos permite llegar a la mayor cantidad de gente posible para explicar un poco de qué se trata todo esto del sistema de control antidopaje. Yo soy el presidente del panel de autorizaciones de uso terapéutico. El panel de uso terapéutico se basa
en el estándar de uso terapéutico, que es un reglamento en el cual no podemos salirnos, y en la lista de sustancias y métodos prohibidos. Lo siguiente, Jorge. ¿Qué es la lista de sustancias y métodos prohibidos? Es una lista que se renueva todos los primeros de enero de cada año. Uno puede ser parte de esa revisión porque tiene hasta octubre para presentar mociones respecto de la lista. Obviamente esas mociones deben tener un fundamento científico o un fundamento social, como pueden ser los cambios que va a haber el año que viene seguramente con respecto a las drogas de uso social. O sea, tienen que ir con un fundamento. Pero cualquier persona puede presentar esas mociones para que sea evaluada por el panel de médicos de WADA. ¿Cuáles son los motivos por los que una sustancia entra en esta lista que usamos habitualmente? Tienen 3 criterios. Obviamente el primer criterio es que aumente el rendimiento deportivo. El segundo criterio es que altere la salud del deportista. Y el tercer criterio es que rompa el espíritu del código de WADA, del Código Mundial Antidopaje. Esto hace que se reúnan una serie de condiciones, como por ejemplo trabajos presentados en sociedades científicas, y determinen que una sustancia es o no permitida. Después que se hace ese proceso de selección, esa lista se publica en las páginas oficiales de todas las comisiones nacionales de todo el mundo, obviamente en WADA, la página de WADA AMA. También se puede encontrar en las federaciones internacionales de cada deporte, y es una lista a la cual tiene acceso todo el mundo, como todo lo que se hace en la página oficial de AMA WADA. Las cosas que son que no pueden ser públicas están codificadas y tienen, nosotros, tanto Jorge como Lucía, bueno, ni hablar de Rodrigo, que está como yo casi, tenemos números y no nombres, porque yo nunca no tengo capacidad para saber quién o qué o bajo qué circunstancias es evaluado. Yo solamente recibo números de muestras. Eso hace que nosotros tengamos un cierto sector de la página donde solamente podemos ingresar nosotros y que WADA sabe que nosotros ingresamos. O sea, que uno no puede ingresar por cualquier razón. Y además nosotros hemos agregado desde el año pasado, desde este año, una lista de marcas comerciales para que tenga una guía más el deportista donde poder basar sus conocimientos, su aprendizaje para consumir o no una sustancia. Acá hay una cosa muy importante que tiene que saber el deportista, y ya Lucía lo ha dicho, cada deportista tiene la responsabilidad sobre todo lo que se le encuentra en su cuerpo. Por lo tanto, él cuando va a ser medicado por algún especialista, algún médico, su médico de cabecera, su médico de equipo, en ese caso los médicos de equipo no hay problema porque ya lo saben, pero sí su médico de cabecera o el especialista que fue a ver, tiene que avisarle que él puede ser que sea controlado. Por lo tanto, tiene que revisar la lista o consultar a nosotros o a su federación para ver si eso está permitido o no. Porque después el único responsable que va a haber va a ser el deportista. Habrá, en el caso de que llegue una circunstancia de un resultado adverso, habrá posibilidades de que ese deportista se explaye sobre por qué consumió tal sustancia o no. Pero eso ya es en una situación bastante comprometida porque ya tiene un resultado adverso y eso no es fácil revertir. La siguiente, Jorge. ¿Qué tipo de sustancias tenemos? Las sustancias se dividen básicamente en 3 grupos. Prohibidas siempre en y fuera de competencia, y dentro de este grupo casi siempre están las sustancias inespecíficas. Las prohibidas siempre tienen una característica que es que son las que generalmente nosotros encontramos por estadística en los periodos de preparación, ¿no? Yo les digo que no es que lo que les voy a decir ahora es específicamente así y para todos, pero
por ejemplo, es muy usado, los anabólicos son muy usados en etapas fuera de competencia. Entonces, esas sustancias tienen una gravedad importante, que las hagan que sean inespecíficas y tengan una suspensión inmediata en el caso de ser encontradas. Las prohibidas en competencia, la gran mayoría son sustancias específicas, por lo tanto, ustedes acá van a encontrar que los deportistas muchas veces tienen un resultado adverso y dicen, ¿por qué sigue compitiendo? Porque el deportista tiene la posibilidad ante ese resultado adverso con una sustancia específica de solicitar seguir en competencia hasta tanto no se termine su proceso de enjuiciamiento. Cuando sale la resolución del juicio, va a comenzar a cumplir la pena que le den, o a cumplir ninguna pena en caso de que sea absuelto, pero en general uno empieza a cumplir la pena a partir de ahí. Otros deportistas dicen, no, la verdad que como yo sé íntimamente que voy a ser sancionado, empiezo en forma inmediata, no solicito la postergación de la ejecución de la pena, empiezo a cumplirla ahora y en determinado momento, cuando termine el juicio, ya voy a tener una buena parte de la pena cumplida. Y después, otro tipo de sustancia es la que se utilizan en ciertos deportes. Hay deportes que han hecho una petición especial para que en ese deporte no se permita tal medicación porque sacan ventaja. Entonces, hay un listado que es pequeño, pero existe y es importante para determinados deportes. Lo de específicas e inespecíficas se los comentaba en base a la clasificación que viene en la lista. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los métodos prohibidos? Porque la lista también tiene esto. Tiene una parte que son todas sustancias y hay una parte que tiene métodos prohibidos. Los métodos son aquellos que bajo algunas circunstancias pueden alterar el rendimiento, como por ejemplo la manipulación de sangre y componentes sanguíneos. Ahí se sabe perfectamente que se hacen concentrados de glóbulos rojos para en determinadas circunstancias reinyectarlo al deportista, manipulación de la química de la orina, dopaje genético sería lo que menos en claro tenemos, y acá el único punto importante para aclarar, es el tema de la rehidratación. La rehidratación, cuando uno hace una rehidratación vía parenteral, o sea, endovenosa, porque el atleta se siente mal, debe pedir una autorización retroactiva, no se puede hacer eso, porque mejora el rendimiento al acelerar el proceso de recuperación. Lo otro que se está haciendo y que está permitido es el plasma rico en plaqueta o factores de crecimiento, porque en alguna de los textos va a aparecer que está prohibido el factores de crecimiento. En este caso, está a referencia a los factores de crecimiento con concentraciones encima de las que uno puede aplicar con el plasma rico en plaquetas. Esto se dio a raíz de una discusión que fue en el Copa Libertadores, no me acuerdo del fútbol, exactamente cuándo fue, que en un desgarro le habían aplicado el plasma rico en plaquetas y algunos clubes o naciones se quejaron. Bueno, al final se resolvió que la concentración del plasma rico en plaquetas no es tan importante en factores de crecimiento como para alterar el rendimiento del atleta, para mejorarlo. La siguiente. Algunos aspectos importantes a considerar. La suplementación. La suplementación, digamos, es lo que más dolores de cabeza nos trae, porque la gente consulta y nosotros directamente estamos alejados de recomendar o de hacer un proceso de investigación a ver si tal o cual suplemento puede generar un resultado adverso o no. Como primera medida, la Comisión Nacional, siguiendo la línea de la Agencia Mundial Antidopaje, no recomienda ningún tipo de suplemento ni a ninguna marca. Uno lo único que hace es decir, ¿está en lista o no está en lista? Si está en lista no lo puede consumir, si no está en lista
lo puede consumir. Lo que pasa es que hay un problema gravísimo con la suplementación, que es la contaminación del producto. La contaminación del producto es un problema que, no sé, debe haber 10 juicios por año de contaminación de producto nada más que en la Argentina, pero hay en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el producto puede ser contaminado, nosotros llamamos contaminación del producto, aquel que tiene una sustancia que no está declarada en etiqueta. La contaminación, perdón, la contaminación puede ser de dos tipos. Una contaminación adrede, que es la que ocurre cuando el fabricante decide agregarle algún producto que aumente el rendimiento para tener una mejor eficiencia y eficacia en su marca, sin avisarle al que lo va a consumir, o sea, al atleta. Por lo tanto, el atleta va a creer que está consumiendo, por ejemplo, aminoácidos, y a su vez tiene esos aminoácidos, tienen un esteroide anabolizante. Entonces, cuando vaya a un control, le va a salir el esteroide y va a decir, yo no tomé nada. Sí, lo tomaste, no estabas enterado, pero lo tomaste. Y eso es culpa del atleta, porque es muy claro el código al decir que, como les decía al principio, que el único responsable de lo que tiene en su orina es el atleta, también especifica el código que la contaminación no puede ser utilizado como un elemento de defensa para en el caso del resultado adverso. Eso no significa que uno no pueda presentar una descarga de la situación diciendo que lo consumió en forma involuntaria, que lo compró de buena fe y que la contaminación vino por parte del fabricante. Implica tener producto restante para ser analizado, pero ya les digo, esto generalmente va acompañado de una sanción. Son muy pocos los que por contaminación del producto han sido liberados. Los que han sido liberados han tenido de parte del fabricante que van a recibir una recompensa seguramente, o recibieron una recompensa porque la deshonestidad del fabricante es bastante clara. La otra contaminación es la que se produce de forma involuntaria. Esto ocurre mucho en las farmacias que fabrican productos, por ejemplo, para adelgazar junto con productos de recuperación, que es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque los productos para adelgazar vienen en su gran mayoría con diuréticos, que están prohibidos, vienen con estimuladores, como tipo anfetamínicos, que también están prohibidos. Entonces, ya con esas dos sustancias, ya vamos a tener un producto contaminado. ¿Y cuándo se produce la contaminación? En el mal lavado del preparado desde que empieza a ser una sustancia para adelgazar y después pasan a hacerle el producto al atleta. Entonces, ahí queda mal lavado, mal procesado, algo pasó en la muestra, algo pasó en lo que se cargó en la máquina para pesar, algo pasó y queda contaminado. A veces las contaminaciones son mínimas, pero como actualmente el procesamiento de las muestras con la aparatología actual es tan fina que se detectan igual a pesar de que tengan mínimas cosas. Y ahí otra vez largamos con lo que les contaba al principio de la carga que tiene el deportista. La carga es total, no importa si el farmacéutico se equivocó. El problema es del deportista a partir de ahora. Con respecto a la salud y las consecuencias del dopaje, son nefastas. Ustedes fíjense que es una de las características que tiene una sustancia para ser incluida en el listado. Las consecuencias para la salud van desde una simple, no es tan simple, pero puede ser una simple alteración de la relación de la fuerza del músculo con respecto a la categoría del tendón que tiene, que por naturaleza puede tolerar una X carga, y eso termina rompiendo un tendón, que muchas veces es importante porque lo deja fuera de la competencia de alto rendimiento. Los tendones se arreglan, pero no siempre para volver a competir, hasta la muerte, porque produce cáncer,
puede pasar también que sean alteradas las capacidades de procreación, quedan estériles, tanto mujeres como varones, el cambio de aspecto en muchísimos atletas. Entonces todas estas cuestiones hacen que uno tenga que tener en cuenta cuando va a manejar, fundamentalmente los que manejan grupos de deportistas juveniles, tienen que tener en cuenta que están rodeados permanentemente los deportistas de gente que le puede decir, esto está bueno porque te va a hacer aumentar el rendimiento. O fíjate el de al lado, lo bien que anda por tomar esto. Pero no le dice que tomando eso va a tener un problema muy grave a largo plazo. Solamente le dice eso para quedar bien, para ser uno de los que yo te llevé al triunfo, yo te hice ganar, claro, a consecuencia de la salud del atleta, no de la del que está dando la sustancia prohibida. Entonces, las consecuencias del dopaje sobre la salud son terribles. Desde la parte psiquiátrica, nosotros vemos las alteraciones que tienen los pacientes anabolizados, que vienen con una agresividad terrible. Lamentablemente acá se ha mezclado mucho a raíz de la terrible ocasión de muerte del chico golpeado por los rugbyers, donde yo veía por televisión y nadie explicaba realmente bien. Esto no es un juicio de valor sobre los rugbyers, pero uno sabe, y andando el mundo del deporte, yo tengo la suerte de trabajar en esto desde el año 93, en el alto rendimiento, así que uno sabe perfectamente dónde están los problemas y sabe perfectamente dónde están las soluciones. Lo que pasa es que los generadores de esas soluciones están muchas veces atados de pie y mano porque no tienen forma o no saben que tienen una forma de solucionarlo. Jorge después lo va a explicar más adelante. Hay una página ahí que los puede ayudar, que es la de la Comisión Nacional Antidopaje, y también está la página de la AMA, UADA, donde ustedes pueden denunciar. Dicen, mirá, yo lo veo a este individuo muy agresivo, fíjate cómo creció muscularmente este individuo en muy poco tiempo. Son cosas que a veces uno se da cuenta, y lamentablemente, por ignorancia, no por mala voluntad, no saben dónde declararlo, pero existe un lugar. El pasaporte biológico, ¿qué es el pasaporte biológico? Es un perfil que se traza sobre un determinado deportista para evaluar si hay cambios muy grandes en ese perfil químico que tiene la sangre y la orina de ese deportista. Si nosotros tenemos un deportista que tiene un X hematocrito y nosotros vemos que después de 2 meses el hematocrito aumentó demasiado, ese pasaporte es un pasaporte sospechoso y seguramente va a ser evaluada la situación del deportista, porque también nos sirve no solo para detectar eso, sino también para detectar drogas nuevas que no están en la lista de sustancias, pero que sí están siendo usadas, que pueden ser drogas destinadas al uso veterinario, drogas que fueron sacadas del mercado por X circunstancias, en general por trastornos en la salud del ser humano, y se dejó de usar, se dejó de fabricar. Entonces, ese pasaporte biológico nos va a trazar un perfil del deportista perecedero en el tiempo, que va a hacer que se puedan detectar alteraciones como las que describí recién. La siguiente, Jorge. Las autorizaciones de uso terapéutico es la posibilidad que le da la UADA-AMA a cualquier atleta a ser tratado aún con una sustancia prohibida con fines terapéuticos. ¿Cuándo se solicita una AUT? Cuando se llega a una circunstancia de salud en la cual al deportista, le dicen, mira, vos tenés que tomar esta medicación, por ejemplo la insulina, porque sos diabético. Pero yo soy atleta de alto rendimiento, está bien, pero tu salud es más importante que el rendimiento, entonces no puedo competir más, no. Se puede pedir una solicitud de autorización de uso terapéutico. Esa solicitud
va acompañada por un formulario que se baja generalmente de las páginas oficiales de las comisiones nacionales de cualquier país, de la Federación Internacional o de WADA. Se completa esa fórmula, se acompaña de una historia clínica que tiene que incluir documentación de diagnóstico, porque nosotros cuando tenemos que evaluar una AUT, tenemos un régimen que nos manda WADA para cada patología, en donde dice, bueno, muy bien, para que un deportista sea declarado diabético, tiene que tener estas características. Y nos lo mandan por escrito. Nosotros no es un criterio exclusivamente médico. También tenemos perfiles químicos, diagnóstico por imágenes, depende de cada patología, que hacen que nosotros no pongamos en nuestras manos una decisión tan importante como para decir tiene o no tiene esta patología. La declaración del médico debidamente calificado es, y eso tienen que entender, porque muchas veces me llegan declaración de una patología hematológica firmada por un traumatólogo, que generalmente es el médico de equipo. Bueno, eso no sirve. El médico de equipo puede ayudar a formular la solicitud de AUT y la puede firmar él, pero después la declaración de la patología tiene que venir por un especialista, porque si no, no se puede otorgar esa AUT. Además, toda la documentación tiene que estar hecha con letra legible y completando todo, absolutamente todo lo necesario. Lo de la letra legible a veces se me hace muy difícil explicarlo a mis colegas este problema. Nosotros los médicos escribimos mal, pero lamentablemente WADA no tiene la culpa de que nosotros escribamos mal. Nosotros tenemos una posibilidad de hacer las cosas bien, tomándonos un poquito más de tiempo y siendo prolijos. Porque si las hacemos mal, yo no puedo otorgar una AUT, porque yo esa AUT la tengo que subir a la página de ADAMS. ADAMS es un lugar donde se registran todas las cosas que le pasan a un atleta con el dopaje. Esa página tiene un lugar donde van asentadas las AUT, y las AUT tienen que ser legibles para cualquier médico del mundo. Por lo tanto, yo no puedo subir eso. Por lo tanto, va a ser rechazada. Y además, el rechazo ese va a implicar un malestar en el atleta, porque dice, ¿por qué me la rechazas? Si yo presenté todos los papeles, sí, bueno, pero no son legibles. Además, yo cuando subo una AUT tengo que hacer un resumen en inglés de la patología, y si yo no entiendo la letra, es muy difícil que pueda hacer un resumen para subirlo. Entonces, definitivamente son rechazadas las AUT que no tienen letra legible. La siguiente, Jorge. Perdón un segundo. La situación de urgencia, ¿cómo se maneja? Hay muchísimas circunstancias en las cuales un atleta debe ser tratado con sustancias prohibidas en las cuales no hay tiempo. Está alejado, se cortó internet o hay alguna circunstancia especial que hace que no se pueda comunicar esa situación. Entonces, ¿qué se pide? Una AUT retroactiva. Por ejemplo, yo les voy dando todo ejemplo para que vean las circunstancias en que esto se presenta. El ejemplo, cosas que han pasado, ¿no? Alguien está practicando en un campo, lo pica un insecto, hace una reacción alérgica, no me van a andar buscando a mí para que yo les autorice la colocación de un corticoide. El corticoide se hace, después se presentará la historia clínica correctamente realizada y se otorgará la AUT, y en el caso de que ese individuo reciba un control de dopaje, va a venir el resultado adverso y yo voy a decir, no, el proceso no se sigue adelante porque este individuo estuvo bajo esta circunstancia en donde la salud estaba por encima del control de doping y se lo autorizó para que en ese momento tenga que recibir un tratamiento con una sustancia prohibida. Eso es una AUT retroactiva. Le da al atleta la posibilidad de hacer un tratamiento bajo ciertas circunstancias y después pedir la AUT retroactiva. ¿Qué pasa con las AUT que se rechazan? Hay dos tipos de rechazos. Se lo voy a explicar así. El que es rechazado por letra ilegible, porque le faltan
exámenes complementarios, porque la declaración del médico no se corresponde con la especialidad que diagnostica ese tipo de enfermedad. Esas son rechazos de formas. Los rechazos de forma vuelven al atleta, lo completa y la AUT es tratada nuevamente. Ahora, cuando el rechazo es porque no corresponde el pedido, porque hay un tratamiento alternativo permitido, por ejemplo, hernia de disco, el tratamiento que se usa habitualmente es un tratamiento con la combinación tramadol, paracetamol, más kinesiología, más una inmovilización, más puede ir a un bloqueo. El bloqueo, a pesar de que usa corticoides, no tiene que ser declarado. Por lo tanto, hay un tratamiento que está totalmente permitido. En cambio, si ustedes van a usar un intramuscular de corticoide o un endovenoso de corticoide, eso no está permitido. Por lo tanto, requiere una AUT. Y si ustedes no me justifican esa utilización de ese corticoide, yo lamentablemente la tengo que rechazar. Y ese rechazo sí no es por forma, ese rechazo es porque no corresponde la utilización de la droga. Y para hacer una apelación tiene que ir a panel de AUT, pero de WADA, a nivel ya internacional. Entonces, sepan que cuando hay problemas de letra, de presentación de documentación, es fácil resolverlo. Si usaron una droga en forma indebida, sin protocolo médico adecuado, y eso es un poco más complicado, ya no lo podemos resolver en la Argentina. La siguiente. ¿Cómo se presentan las AUT? Las AUT a nivel nacional tienen que venir vía correo electrónico a autsenat.gov.ar en formato PDF. No se pueden mandar documentación en JPG, o sea, no se pueden mandar en fotos. ¿Por qué? Porque hay una capacidad para enviar los documentos a Adams que es limitada. Y esa limitación hace que las fotos las llenen enseguida y no se pueda enviar en forma completa la documentación. En cambio, el PDF nos permite enviar mucho más documentación y no nos excedemos si no viene rechazada. No me la acepta Adams porque se excede el peso de los documentos. Por lo tanto, eso es una forma de rechazo que tenemos. Decir, mira, esto no te lo puedo tratar porque vos me estás mandando toda la documentación en JPG. Tenés que mandarla en PDF. En PDF se trata, si no es imposible porque no la podemos subir. Me la rechaza Adams, ni siquiera la rechazo yo. El formulario que se baja tienen que llenarlo junto con el médico de equipo o su médico de cabecera, porque tiene algunas preguntas que son específicas. Por ejemplo, la droga, no el nombre comercial, la droga, la cantidad, cada cuánto. Entonces, todas esas cosas las sabe el médico. Siempre es mejor que lo ayude con el médico de cabecera o con el médico de equipo, eso no hay problema. Una vez que la van a recibir una respuesta que entra en tratamiento o que está rechazada por cuestiones de forma, y después sí se le manda una respuesta definitiva. Los deportistas a nivel internacional no pueden mandar la documentación a la Comisión Nacional Antidopaje. ¿Por qué? Porque tenemos prohibido otorgar AUT a nivel internacional. Debe ir directamente a su federación internacional, a la organizador de grandes eventos. ¿Qué son grandes eventos? Campeonatos del mundo, panamericanos, Juegos Olímpicos, todo eso va directo al organizador. Nosotros solamente participamos del otorgamiento a nivel nacional. Cuando viene un resultado adverso y nos preguntan por tal atleta, yo sí tengo acceso a ver si supongamos que el atleta compitió en Austria le dieron una AUT retroactiva porque hizo un cuadro de descompensación, lo tuvieron que internar, le dieron sustancia prohibida, y yo desde la Comisión Nacional voy a decir, no sigan con este proceso porque este atleta tiene una AUT otorgada en Austria porque sufrió este proceso. Y la cuestión termina ahí. Pero yo no puedo dar a nivel internacional ninguna AUT. La siguiente, Jorge. Creo que ahora sigue Rodrigo o Jorge. Sigo yo. Perfecto. Muchas gracias por la invitación y espero haber sido
lo suficientemente claro y, como decía Rodrigo, están las posibilidades de hacer las preguntas a través de aut@senad, o podemos hacer algunas preguntas acá mientras estemos charlando. Bueno, vamos viendo la complejidad y a su vez la exactitud de cada uno de los procesos y a su vez los estándares y los documentos técnicos que se aplican, con la idea de que el propósito de que esto sea idéntico, exacto para cualquier deportista en todo el mundo, ¿no? Se mencionó varias veces ADAMS. ADAMS es el Sistema de Gestión y Administración Antidopaje de la Agencia Mundial Antidopaje. Es el mismo sistema que utilizan todas las organizaciones antidopaje en el mundo diariamente. Allí confluye toda la información de lo que estamos hablando, o sea que es un sistema fundamental. Hoy no contamos con la presencia del especialista, del vocal responsable del área de gestión de resultados, así que les voy a hacer un breve resumen de qué ocurre en la gestión de resultados. A partir de, como decíamos, de ADAMS, de este sistema de gestión y administración antidopaje, podemos ver acá en este pequeño gráfico que lo que terminó siendo todo el proceso de planificación y control derivó en una muestra que fue enviada a un laboratorio que tiene también un estándar internacional obligatorio de cómo debe hacer cada uno de los procesos y los procedimientos que le corresponden, toda la secuencia, como estamos viendo acá en gestión de resultados, que es la secuencia de una forma legal, todo el proceso legal, como cualquier proceso legal que corresponda. Tenemos entonces que vía el sistema ADAMS se recibe el resultado de ese análisis, de esa muestra, para gestión de resultados. En el caso de que haya habido un resultado analítico adverso, se analiza si hubo alguna desviación de ese estándar internacional o si le fue otorgada a una UT. Entonces, el laboratorio analiza las muestras solamente según los códigos numéricos, no según los deportistas, como explicaba el doctor Walter Mira. El laboratorio que analiza la muestra A, porque son 2 frascos donde se incluyen las muestras y que se envían, al deportista se le informan los resultados. Si la muestra A da un resultado positivo, o sea, un resultado analítico adverso, la organización responsable de esta gestión de resultados realiza una revisión, que es revisar si ha habido alguna desviación en todo este proceso de toma de muestras y de envío y de laboratorio, o si el deportista tenía otorgada una autorización de uso terapéutico. Por eso fue fundamental la explicación que dio el doctor Walter Miller. Esa revisión entonces es fundamental, y en el caso de que se mantenga el hecho de que exista un resultado analítico adverso, se notifica por escrito los resultados, entra a jugar todo el proceso legal, todos los, primero la suspensión provisional, como explicaba el doctor, y en el caso de el proceso de la notificación de las partes. Entonces, una vez que se comprueba que el deportista cometió una infracción, o sea, que se comprueba, como dijimos, la existencia de un resultado analítico adverso, el área de gestión de resultados lo eleva al tribunal. El tribunal es un tribunal independiente que está previsto en la ley argentina como justamente un tribunal independiente para que en ese momento la competencia de la Organización Nacional Antidopaje, de la Comisión Nacional Antidopaje, se transforma en parte del proceso. Somos una parte más, pero no decidimos nada. O sea que el deportista tiene ya sustanciado su procedimiento ante un tribunal independiente que tiene una primera y una segunda instancia. Luego tendrá todos los procesos de apelación que corresponden y al final la publicación de la sanción. Esto es en breve, una breve descripción de cómo es este proceso. Vamos a hablar ahora de con lo que empezamos la presentación, que la mejor prevención es la educación. Lucía.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, para hablar un poco de la educación, nosotros desde el área educativa, nuestras propuestas, bueno, obviamente en este contexto es un poco complicado, pero tenemos nuestro plan de educación anual, que el año que viene va a estar también regido por el estándar internacional, y bueno, nos basamos mucho en capacitaciones presenciales, y ahora con esto de la virtualidad se nos abrió también un mundo que ya teníamos previsto explorar, que era aprovechar las herramientas de la virtualidad para llegar a todos los lugares. Entonces, bueno, esto siempre está disponible, esto también es una invitación para aquellos que quieran charlas, digamos, y que capacitaciones en espacios que consideren que lo puedan solicitar. Después hay recursos que por sí solos son muy importantes también, por ejemplo, la plataforma ADEL. La plataforma educativa ADEL es una plataforma virtual de la Agencia Mundial Antidopaje, que es de muy fácil utilización, acceso, y lo que permite es que cualquier persona, sea deportista, personal de apoyo, médico, o sea, dentro de lo que es personal de apoyo médico, entrenador, dirigente, puedan realizar cursos de capacitación y obtener un certificado. Esto no, o sea, es una acción que ustedes pueden generar con sus equipos, si son entrenadores o dirigentes, si son dirigentes de un club, por ejemplo, pueden poner como un requisito o como una propuesta de educación antidopaje que los integrantes del club tengan hecho el certificado ADEL, por ejemplo. Son herramientas que son autónomas, o sea, que no necesitan de que la Comisión Nacional realice la capacitación, y pueden ser un paso previo a un segundo paso de más especialización, como es este caso de esta charla. Entonces es una herramienta que nos parece muy importante difundir para que ustedes puedan considerar utilizarla en sus ámbitos. ¿Sí? Después trabajamos codo a codo con las federaciones nacionales, obviamente con organismos como el Comité Olímpico, como el ENAR, para pensar las estrategias educativas que se adapten justamente dependiendo del rol con quienes estamos trabajando. El año que viene, en el estándar internacional de educación, aparece el rol del educador, que va a tener que estar certificado también por la comisión, y son estrategias que tenemos que seguir desarrollando, pensando en cómo acompañar de la mejor manera al deportista, porque no sé si lo hemos mencionado en esta vez, pero el deportista está considerado como, sí, lo hemos dicho, como responsable, o sea, tiene responsabilidad objetiva. Esto significa que al encontrarse la sustancia en su organismo, tiene responsabilidad como como primer responsable. Entonces, si frente a esta situación, podés avanzar una, Jorge, que esto se relaciona con lo que viene en la siguiente filmina. Una más que aparezca el título. Ahí está. Acá lo que hablábamos de la responsabilidad objetiva. Nosotros partimos de la base de que el código establece al deportista como responsable objetivo, digamos, como primer responsable de una infracción, pero consideramos a la prevención como una responsabilidad compartida, sobre todo para que en la carrera del deportista haya muchas instancias donde la toma de las decisiones de esta persona, de este deportista, esté asesorada y esté hecha de la mejor manera para que no se cometan errores, sean intencionados o no, en lo que respecta al dopaje, porque el dopaje es una de las pocas cosas que puede sacar al deportista de su carrera y por mucho tiempo, de un día para el otro. Por eso nuestra idea desde la prevención es crear las redes necesarias para que esto no suceda y acompañar el desarrollo de la persona, del deportista, durante todas las instancias, desde que comienza en este mundo del deporte, y acá con la presencia de tantas organizaciones que se dedican a diferentes etapas de desarrollo del deportista, sabemos bien de qué estamos hablando, que es que la carrera del deportista es larga, y el antidopaje como educación debería estar presente en todas estas instancias, porque en realidad es la persona quien se está desarrollando a través del deporte. En este sentido, nosotros ponemos a disposición todos nuestros recursos para pensar las mejores estrategias de acompañamiento al deportista, pensando en su salud y en su desarrollo deportivo, y que de eso lleguen los logros en la medida en que tengan que llegar. Pero es un enfoque que proponemos desde la prevención, hacer de esta responsabilidad algo compartido, y sobre todo porque tenemos nuestra responsabilidad en cada una de las áreas que trabajamos dentro del deporte. Entonces, bueno, esto que ven en pantalla es algunos consejos a los deportistas, pensando en hacer uso de los recursos que están disponibles, para poder cumplir los derechos y la responsabilidad que tienen para exigir un campo de juego igual para todos. Así que bueno, esa es un poco la idea desde la educación, y están abiertas, por supuesto, las vías de comunicación para propuestas, sugerencias y articulación de trabajos que sé que Córdoba siempre está muy atento y desarrollando siempre algunas alternativas. Así que bueno, eso por mi parte, gracias.
Bueno, para ir cerrando y dejar espacio para las preguntas, algunos comentarios en relación a lo que hablamos justamente de recursos, ¿no? El doctor Mira mencionó el acceso a los nombres comerciales de los medicamentos. El año pasado desarrollamos, a partir del vademecum de ANMAT, y con la participación de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, un buscador de medicamentos que está disponible en la página y obviamente en el teléfono, donde están listados los 16.729 productos del vademecum de ANMAT con su nombre comercial, genérico y su presentación, y da la opción de que ese producto sea restringido, permitido o prohibido. Muy importante que lean detenidamente los términos y condiciones para aceptarlos antes de buscar cualquier producto, ¿no? Porque obviamente esto cambia constantemente y es importante que lean y acepten y aprueben lo que van a observar. Después, queríamos comentarles que el año pasado también hicimos una primera encuesta de opinión, un estudio piloto, tomando el cuestionario estándar de la Agencia Mundial Antidopaje, aplicado acá en Argentina, un primer estudio piloto que lo hicimos en conjunto con Cedronar, la Secretaría de Políticas sobre Drogas de la Nación Argentina. Fue un estudio inicial del cual vamos a hacer una segunda etapa, en la cual seguramente les pediremos una gran participación porque nosotros buscamos el conocimiento más actualizado y aplicable a nuestra realidad y al desarrollo de lo que llamamos mejores prácticas y de lo que también nos indica la Agencia Mundial Antidopaje, que entre paréntesis tiene como foco prioritario al deportista, como hemos hablado mucho a través de esta presentación, al cual le voy a volver ahora con una novedad. Otra cosa que queremos destacar, y que se mencionó también en la presentación, es en la página ustedes cuentan con un espacio que se llama Contanos tu experiencia. Es un espacio que está en relación a la solicitud también de la Agencia Mundial Antidopaje de contar con un espacio en donde cualquier persona involucrada en el deporte tenga la posibilidad de anónimamente proponer algo, comentar algo, hablar o mencionar alguna irregularidad que haya visto, o simplemente denunciar algo que considere peligroso, ya sea para un deportista o para algún entorno de este deportista. Por lo tanto, pensando en un deporte sin dopaje y para llevar esto a la práctica, creo que es muy importante que se conozcan todos estos espacios, porque la integración y la participación de todos ustedes es fundamental. La ley y el Código Mundial constantemente hablan, qué sé yo, la ley, por ejemplo, los primeros 5 artículos habla primero los objetivos, pero después ya habla de las federaciones, de los deportistas, del personal de apoyo, o sea, cómo todos tenemos que estar involucrados en este objetivo común, y quién mejor que los que están en su deporte, los que están con sus deportistas, en su federación, en su club, conocen como nadie aquello que ocurre en su lugar. Y entonces es importante que ya sea el ida y vuelta de estas situaciones de educación sea un proceso en realidad de enseñanza-aprendizaje donde todos aprendemos y todos enseñamos, y es algo que para nosotros es fundamental. Por eso celebramos tanto estas reuniones y las promovemos desde la página. Tienen también un formulario para cualquiera que necesite solicitar una capacitación, está disponible. Es lo primero que van a ver al ingresar a la página. Y también van a ver otra nota donde dice que estamos dispuestos y disponibles siempre a asesorar a cualquier federación o cualquier grupo que necesite asesoramiento en sus programas de educación para poder brindarles todo el apoyo y los recursos del cual disponemos. En síntesis, antes de decirles lo último, quiero destacar también algo nuevo, que en junio pasado, el Comité de Atletas de la Agencia Mundial Antidopaje, después de una consulta con cientos de atletas, y basado en el código ya de 2001, pensando en lo accesible y lo universal del trabajo antidopaje que tenemos que hacer todos, generó la Carta de Derechos Antidopaje del Deportista.
Es una carta con unos propósitos muy nobles para garantizar a todos los deportistas, sin prejuicio de su identidad, procedencia o lugar donde compitan o entrenen, el goce de los derechos humanos básicos, tal como se definen en los principios rectores de las Naciones Unidas. Imagínense esto desarrollado con todos los atletas del mundo. Son 14 artículos que hablan de programas de control justos, protección de la salud, derecho a la responsabilidad, denuncias y ayuda sustancial, derecho a la educación y muchos otros. Es un preámbulo donde establece claramente de qué se trata esta Carta de Derechos Antidopaje del Deportista, que muy pronto van a tener acceso en nuestra página para que la puedan leer en detalle. Entonces, por último, sí, en este caso ya en síntesis, queremos destacar la importancia de conocer y respetar las normas, los roles y las responsabilidades de cada uno de los participantes en el deporte, alentándonos a poner en práctica hábitos saludables, acordes con los valores y el espíritu del deporte que tanto queremos. Ahora les voy a pedir además que al final van a tener un enlace para responder un cuestionario al final de la presentación que nos ayuda a mejorar las presentaciones y a ajustar y agregar aquello que sea necesario, y donde van a tener también un espacio para poner sus comentarios de cualquier tipo de sugerencia que nos puedan hacer para, como les digo, mejorar estas presentaciones. Muchísimas gracias en nombre de todos y ahora quedamos abiertos a las preguntas que tengan. Acá está el enlace del cuestionario al que le pedimos por favor que se tomen luego el tiempo para completarlo. Es muy fácil, son 9 opciones de preguntas que son muy fáciles de contestar. Muchísimas gracias. Adelante con las preguntas. Jorge, aprovecho para comentar que ahí ya lo dejamos en el chat al link de esas consultas. Buenísimo, Andrea, muchas gracias. Nos ayuda mucho participando siempre. Y como dijeron todos en las presentaciones, el doctor Bau, el doctor Mira, Gian Berardino, todos nos nutrimos de las preguntas que hagan, los comentarios que nos hagan y la interacción para resolver y desarrollar las soluciones que sean necesarias en la nación, porque nuestra responsabilidad es la nación, el deporte en la nación. Gracias. Hola. No sé si hay preguntas, Andrea, si vos estás coordinando eso. Bien, en síntesis, bueno, hay muchísimos saludos de la gente que está participando. Bueno, dice que están felices de participar porque es muy clara la explicación de cada uno de ustedes, y eso es algo que se valora totalmente, porque es la forma más fácil de llegar, de educar y después de expandir esto que ustedes están hoy compartiendo, ¿no? Un lujo de tenerlos, y excelente las exposiciones, la gran mayoría son felicitaciones. Había una duda, que sí, en realidad esa duda era más con los métodos prohibidos, pero lo explicaste muy bien, así que quedó evacuado totalmente, lo explicó Walter Mira, y quedó muy claro. Así que por ahora ahí vienen las preguntas. Bueno, yo voy a aprovechar mientras vos redondeás algunas preguntas para decirles que, bueno, estamos a 1:26 de esta conversación, lo cual, lógicamente, el cansancio, la atención decae un poquito, ¿no? Pero en función de lo que conversamos, a mí me gustaría decirles que son meros disparadores. Uno a veces ve, dice, hace 1:26 que estamos charlando, pero bueno, creo en esto, querer compartirles a ustedes que estos son solamente títulos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de controles, nosotros hablamos de controles de sangre
y nosotros hablamos de controles de orina. Nosotros tenemos una experiencia en Argentina solamente de controles de orina, pero vamos a tener también controles de sangre. Nosotros hablamos de una experiencia en Argentina de solamente controles en competencia, y va a haber muchos controles fuera de competencia. Nosotros hablamos también de pasaporte biológico, para eso vamos a tener que entender bien cómo van a ser los controles de orina, vamos a tener que entender bien cuáles van a ser los controles de sangre, a quién les van a corresponder controles de sangre, por qué, de qué manera, quiénes van a ser los atletas que tengan pasaporte biológico. También hablábamos de grupos de deportistas, solamente les voy tirando algunos títulos. Hablábamos de un grupo de deportistas que era el grupo registrado de control, pero sabemos que a partir del año que viene muchos van a recibir una notificación diciendo de que forman parte del testing pool de la NADO, de la CENAT, digamos. Entonces hay un montón de situaciones y terminologías que nos tenemos que ir familiarizando de a poco. Yo quiero destacar que en esto solo estamos tirando títulos. Estamos tirando títulos cuando nosotros decimos que, bueno, para evaluar una competencia evaluamos a un equipo, nos fijamos cuál es el rol de cada uno de los integrantes de un equipo, por eso decíamos que algunos controles van hacia algunos deportistas y no hacia otros. Cuando estudiamos cuál es la dinámica de un deporte y cuando estudiamos cuál es el ciclo de entrenamiento de ese deporte, por eso buscamos unas sustancias en un momento y otras sustancias en otro momento. Yo creo que estamos en un muy buen momento para dar una gran nota del deporte argentino en esta materia. Nosotros estamos poniendo nuestros esfuerzos en tratar de estar a la altura de las circunstancias de todo lo que conocemos. Ninguno de nosotros no ha participado de actividades en deportes de rendimiento, de entrenamientos, o hemos sido médicos de equipo, o hemos sido médicos de federaciones. Por lo tanto, conocemos mucho, pero siempre hay cosas por conocer. El conocimiento es lo único que es inagotable. Entonces, como decía Jorge recién, el intercambio es importante, es una de las patas sobre lo que nosotros nos asentamos, pero otro de los piecitos es incentivarlos a ustedes en saber que estos 1 hora 30 de charla a veces nos da la sensación de que pareciera mucho y nosotros siempre nos quedamos con sabor a poco, ¿no? Sí. Así que, porque vemos que decimos frases que a veces son un todo. Decía Walter en su momento, bueno, le pedimos que traten de mejorar la letra en las presentaciones de AUT. Y Walter recibirá una determinada cantidad de AUT. Y yo veo una determinada cantidad de formularios de control. Obviamente vemos muchísimo más formularios y sufrimos un poquito más el tema de las letras que por ahí lo que puede sufrir Walter. Pero si ustedes entienden que en el momento del control es el único documento que une, porque vieron que nosotros después vamos a hablar de números, el formulario de control es el único documento que une el nombre del atleta con el número de la muestra, y ahí también se le va a pedir un mail y una dirección. Una vez que eso se separa, queda en manos del atleta una copia, y en manos de la vocalía a mi cargo otra. A partir de ahí ya nadie más conoce esa información unida más que el atleta y nuestra vocalía. Y necesitamos que en ese momento cada uno de los formularios también sean llenados con letra legible, porque eso nosotros lo hacemos en el momento. Quizá para una AUT nos tomamos un poquitito más de tiempo, más allá de que los médicos escribimos mal, como dice Walter, y ya vinimos así. No, es muy difícil que
que vayamos a cambiar. Pero el formulario en el momento de la toma de muestra, lo va a llenar muchas veces el atleta, va a llenar algunas partes, pero necesitamos que en ese momento ustedes consignen muy bien los datos y la letra también, ¿sí? Yo le podría decir millones de cosas, por eso en mi exposición tratamos de ser dinámicos, pero sí me quiero quedar con la idea de que estos son títulos, que cada una de las situaciones que decimos son capítulos que nos da para debatir un montón de veces con ustedes, de separar las presentaciones. Por eso lo que hace el equipo de educación es decirles cuáles son los formatos que quieren, porque como verán, es tanto lo que tenemos para abarcar, que cuando queremos hacerlo en una sola charla, seguramente quedan algunas cosas. Si en algún momento requieren los módulos por separado, por lo menos desde la parte de la vocalía de planificación y control, estamos dispuestos, contactan con la gente de educación y hacemos módulos que quizás sean más cortos y por ahí menos agobiantes para nosotros y para ustedes, que nosotros nos engancha la pasión y seguiríamos hablando toda la noche, pero para ustedes seguramente a veces se le hace largo, así que dejarles la predisposición y que no hay pregunta que sea una pregunta tonta, porque así como hablamos de formulario de control, hablábamos de métodos, veía muchas cuestiones que tenían que ver con los métodos, y cuando uno habla de manipulación de la orina, estamos hablando de tener muy en claro cuál es el proceso de toma de muestra. Entonces, desde mi parte, ya que no tenemos consultas específicas. Tengo consultas específicas. Así que sí. Cuando puedas... Yo te doy para... No, eso cierro desde mi parte. Si no hay consultas específicas, Walter, vos creo que tenés algunas. Sí, tengo acá. Hay una que es más anecdótica, pero que sirve para ver cómo se llega a veces a las sustancias prohibidas. Con respecto a los ciclistas que tienen asma, no son los ciclistas. Hay un montón de gente que paradójicamente en las Olimpiadas de Seúl se declaran asmáticos. Entonces, WADA prende la alerta de por qué tantos asmáticos. Yo no tengo en este momento el recuerdo exacto, pero creo que habían aumentado un 30% de asmáticos de una Olimpiada a la otra. ¿Qué pasó en el medio? Descubrieron que el salbutamol a altas dosis era anabolizante. Entonces, ¿cuál era lo más fácil? Me declaro asmático y uso un anabolizante permitido. Bueno, eso a raíz de una pregunta que hacen, y nosotros tenemos una capacidad para rechazar las AUT cuando dicen yo soy asmático, bárbaro, vos sos asmático, mandame a ver qué pasa con tus estudios, mandame una placa de tórax, mandame una espirometría que responda o no a cierta medicación, y además nosotros tenemos la posibilidad desde el punto de vista legal de hacer consultas a todos los colegios médicos que debamos hacerla para confirmar si eso está bien o no. Además, ahora, por ejemplo, el salbutamol tiene una dosis permitida. Por encima de esa dosis tienen que pedirme una AUT, que seguramente va a ser rechazada porque a ciertas dosis, o sea, las dosis que permite la lista de sustancias y métodos prohibidos, a esas dosis no hace mal, por encima de esas dosis hacen mal, por lo tanto tendría que, como ha ocurrido, nosotros hemos recomendado que cambie de especialista porque hay un error. Eso es una mentira que nos están diciendo nosotros, no hay ningún error, nos están tratando de pasar. Lamentablemente, para ese tipo de gente que quiere hacer trampa, nosotros tenemos una serie de armas y una serie de experiencia de muchos años de estar en esto, que nos hace sospechar, y además nosotros sabemos nombre de médicos, de entrenadores que están
con la idea de darle para adelante con el dopaje, y nosotros estamos tratando de que eso no ocurra. Todo eso, me preguntan, para usar los medicamentos que están prohibidos, es muy difícil, por lo menos de mi parte, que se los otorgue. Es muy difícil. La verdad que si no son totalmente justificados desde el punto de vista clínico, no solo porque yo no esté de acuerdo, sino porque además tengo sistematizadas las autorizaciones. Yo no puedo decir cualquiera sustancia, sí, dale para adelante. No. Eso no es así. Y lamentablemente, si no está completo su diagnóstico y su explicación coherente por qué voy a usar tal medicación, yo no le voy a dar una AUT porque sé que para qué lo está haciendo. Entonces, no es así. Por otro lado, yo sé que a muchos se les ocurrirán preguntas, muchos tendrán preguntas de orden privado. La página, obviamente que uno puede decir, pero bueno, con todo lo que pasa hoy por hoy con los correos, todo eso, puede ser que violadas esa información. No es tan fácil. Los correos nuestros, como son dependientes, nosotros somos dependientes ahora de Secretaría de Deporte, pero éramos dependientes de Presidencia de Nación, tienen una rigurosidad en el control de quién puede abrir esos correos, que yo les digo, pregunten lo que quieran, que no van a tener problemas desde el punto de vista de la confidencialidad de los datos. Nosotros manejamos historias clínicas, por lo tanto no las puede leer nadie. En su momento, cuando se hizo, tenemos completado una cosa que va a ser muy importante, que es hacer el trámite de distancia. Cuando nosotros fuimos a ver eso con Jorge y hablábamos con los técnicos, le decimos, no, esto tiene que tener una confidencialidad igual que la de los datos del presidente. ¿Por qué? Porque son historias clínicas, son cosas privadas. Entonces, no hay ningún problema. Ustedes escriban, la confidencialidad para nosotros es muy importante, y no tengan miedo ni en escribir ni en denunciar, ninguna de las dos cosas. Así que tienen que liberarse con eso y tratar de ayudarnos, porque la ayuda de ustedes pesa mucho a la hora de decidir algunas cuestiones. Desde ya, muchísimas gracias, no los quiero entretener más, es medio tarde. Lo único que le voy a pedir, si hay alguno de Córdoba pasa por Colonia Carolla y viene para Buenos Aires, son bien recibidos los salames. Pero bueno, es un gusto personal nada más. Así que muchas gracias por invitarme. Yo quiero hacerle, Andrea, como seguir con lo que decía un poquito Walter, y por ahí nosotros en estas trayectorias podemos ir volcándole algunas experiencias y podemos decirle muchas, pero por ejemplo, en el momento del control, casi siempre está acompañado el deportista por su kinesiólogo, por su colega médico, y muchas veces pareciera que el control es el momento para responder algunas preguntas. Muchas veces el control se entiende como, disculpame, mira, yo lo infiltré, usé este corticoide así o allá, lo tengo que declarar, no lo tengo que declarar, ¿a vos qué te parece? Los glucocorticoides son un grupo que muy claramente está definido cuáles son las formas de presentación y las formas de aplicación, y cuáles son las formas permitidas y las formas que están prohibidas. No somos nosotros en el momento del control quienes vamos a orientar, a alentar o a desalentar que el deportista declare qué y cómo ha utilizado alguna sustancia. Lo que se le pregunta en el control, en el formulario que ustedes van a poder encontrar también en la página, es sustancias que han sido utilizadas en las últimas horas. Es una consulta, no es un debate, no es una situación de
si pongo o no pongo. Es una pregunta y es responsabilidad del deportista la respuesta o de quien lo acompaña, ¿sí? Entonces, con esto le quiero ejemplificar que pasan millones de situaciones de cada una de las frases que hemos conversado, y por eso es que insistimos en que se contacten con nosotros para lo que necesiten. Pero en el momento del control no es una consulta médica, no es un formulario estándar dentro del estándar de control de investigaciones que se refiere a que se le consulte específicamente si el deportista ha consumido sustancia o no y qué sustancias ha consumido. Perfecto, bárbaro. Bueno, había una consulta de Eño Quipro, de Club Sarmiento y de Azábal, y un poco tenía que ver con algo que ya se contestó, y es con respecto al medicamento que muchas veces el médico le receta, es su médico de confianza, va a la farmacia de confianza y después resulta que está adulterado el medicamento. Si es igualmente responsable el deportista en este sentido. Sí, en este sentido, se define como responsabilidad objetiva. Ya lo hablamos antes, la respuesta es responsabilidad objetiva. Entonces, el atleta es responsable de las sustancias que tiene en su organismo. Bueno, clarísimo, creo que hemos cumplido con todo lo que teníamos pautado para esta temática. Hay más preguntas, pero no sé si quieren que continuemos o vamos al cierre. Nosotros hasta las 6 de la mañana tenemos tiempo. El tema son ustedes. Yo no abro el chat, miro algunas que aparecen ahí y dicen qué pasa con las competencias que no son avaladas por las federaciones. Por eso digo, de cada cosa que hemos hablado es todo un capítulo. Nosotros tenemos un estado... Sí. Creo que sé por qué es esta pregunta. Esta pregunta debe venir porque, no sé si te acordás, Rodrigo, el año pasado que tuvimos un control que se hizo de sangre sin aval de la comisión. ¿Te recordás ese caso? Sí, claro, sí. Creo que viene por ahí la pregunta, de que no era un control avalado por la comisión. Bueno, me parece que es por eso. Por eso nosotros queremos recalcar en esto que ustedes tienen que ayudarnos en la cuestión. Hay una federación nacional responsable, esa federación nacional es la que está avalada por la Federación Internacional, y las competencias que figuren en el calendario de la Federación Nacional son competencias pasibles de ser controles. Hay otras competencias que no son avaladas, que mucha gente nos pide que vayamos a hacer controles, o que nos denuncian las páginas, que esto también surgió de la charla, donde dice dejen sus comentarios. Nosotros queremos decirle que desde la vocalía recibimos, ¿sí? Por eso es bueno estos contactos cortos para decirle, recibimos, leemos, analizamos, pero no quiere decir necesariamente que vayamos a hacer un control en ese lugar, ¿sí? Hay un proceso de análisis de la información que también es un proceso internacional. La información, como toda información, quizás hay algunos deportistas, no sé, Andrea, si hay algunos periodistas, quise decir, seguramente sí, saben lo que es el proceso de análisis de una información. Nosotros seguimos más o menos la misma estructura, que cuando nos llega una información, la procesamos a esa información, vemos cuál es la fuente, cómo viene. Lo que le podemos decir es que siempre cada consulta, cada sugerencia, dispara una línea de investigación. Después es responsabilidad de la vocalía a mi cargo, la planificación y controles, como les decía. Bueno, les comento que en la inscripción a esta charla se le hacía un par de consultas a los interesados, y bueno, un poco era que conocían sobre la temática. Bueno, la gran mayoría
algo o poco. O sea que hoy se van con un montón de información, Bueno. más la página que ustedes tienen, que brindan también información súper valiosa, más los contactos que están dejando, más las encuestas que les recordamos que ahí figura el link para que puedan hacer estos cuestionarios y pueda tener un feedback la Comisión Nacional Antidopaje. Y si te parece bien, lo invitamos a Jorge Cataño, Sin duda. que se sume a la Al charla. cierre, sin duda. Exactamente, así ya vamos dando... Con el último título de Por un deporte sin dopaje. Perfecto. Bueno, quería también, Andrea, que está presente la doctora Ana Raquel Díaz, que es la que siempre hablamos, conversamos y que está muy pendiente de lo que es el antidoping acá en Córdoba, ella y su equipo en el CAR, en la Agencia Córdoba de Deporte, darle una palabra, un espacio Sí, para claro. que haga el cierre. Andrea, si le podés dar la apertura al micrófono. Bien. A ver, estoy tratando. Bueno, Pero paciencia. no. Ana, si no estás escuchando, podés habilitar Sí. tu micrófono. Bueno, estamos con inconveniente, la hemos visto. No, sí, está. Está en la sala, pero a ver, ahí la vemos. Ana, ¿podés habilitar tu micrófono? Ahí está habilitado, está habilitado. Bueno, simplemente, ¿me escuchan ahí? Sí, Hola, claro. Ana. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Buenas noches. Buenas Hola noches. Jorge, los dos Jorge, hola Rodrigo, Lucía también la estuve viendo. Es un placer tenerlos por acá. Todo nuestro equipo siempre está a disposición, siempre tenemos estas charlas tanto con atletas, con entrenadores, pero siempre es poco. Y qué bueno que ustedes hayan venido a visitarnos, aunque sea virtualmente. Teníamos programado con Jorge para este año, y bueno, se va diluyendo, estamos a mitad de año, teníamos programado una serie de charlas educativas que alguna vez también lo hemos conversado con ustedes, ¿no? Como organización, como Comisión Nacional de Antidopaje. Eso ha sido muy positivo que ustedes hoy estén acá. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro caminito de hormiga, hay mucho para hacer, hay mucho para educación, hay mucho para capacitación, y bueno, cada vez que surge un tema de este tipo, surge la pregunta, ¿cómo estamos trabajando? Nosotros en estos tiempos, desde la Agencia Córdoba Deportes, el gobierno de la provincia de Córdoba, conjuntamente con la Confederación y sus federaciones, vamos haciendo también nuestros aportes. Este año, como le estaba diciendo, con Jorge ya hemos charlado para hacer una tarea un poco más presente, digamos así, y siempre desde la prevención. Lo importante me parece que todos tomemos conciencia, tanto los dirigentes, los entrenadores, las instituciones y por supuesto la Comisión Nacional que está presente. Eso nos da un gran ánimo a todos. Bienvenidos y muchas gracias. No, Muchas gracias a Bueno, ustedes. Gracias. Es un gusto y ojalá que podamos seguir intercambiando porque realmente es inagotable el trabajo que hacen ustedes, es muy bueno, pero tenemos que estar atentos, insistimos un poco, a la dinámica de la información. La lista de sustancias prohibidas tiene una dinámica anual. El año que viene vamos a asistir a un cambio del Código Mundial, vamos a asistir a otros parámetros como el aumento de controles de fuera de competencia. Por lo tanto, vamos a necesitar intensificar el intercambio cuando necesitemos conocer lugares de entrenamiento, planes de entrenamiento, sitios. O sea, es muy necesario esto para que no parezca que el día que un oficial de control aparece en una cancha a las 8 de la noche, es más parecido a una persecución que a un control
de buscar igualdad, ¿no es cierto? Entonces, si uno voluntariamente ofrece sus lugares de entrenamiento, si uno voluntariamente se hace la idea de que permanentemente están diciendo dónde van a estar, es porque, como tener la mesa preparada siempre, ¿no? El día que vamos, no somos una sorpresa, sino que somos unos buenos invitados. Sí, apoyamos mucho eso porque además, como explicaba Lucía, el año que viene, tanto el estándar de gestión de resultados como el estándar de educación son obligatorios y todo apunta a que la educación es lo primero y en lo que tenemos que trabajar en conjunto, y es la prevención, o sea que, y es la insistencia en cada uno de los grupos que deben ser educados, de todos los que se habló a través de la presentación, para sostener, soportar y promover un deporte sin dopaje, ¿no? O sea que para el trabajo que tiene que hacer después la vocalía del doctor Bau es fundamental, ya que tenemos mucho para trabajar a partir de ahora en todos estos diferentes segmentos y diferentes áreas. Y como siempre decimos desde educación, a nosotros nos gusta mucho la relación directa con cada uno de ustedes para poder desarrollar ese conocimiento que hace la base para que después el trabajo que se desarrolla desde la comisión sea efectivo, inteligente y proporcionado, como dice el estándar. Muchísimas gracias por las palabras tuyas, Jorge. Un gusto haber compartido esta charla. Habernos educado también, ¿cierto? Y en el camino para que podamos transferir todos los momentos, los tics que han dado, que podamos transferir a la demás gente del deporte en Córdoba. Bueno, creo que vamos a tratar de tener una continuidad con este tipo de charlas, y para que Walter por ahí tenga la oportunidad, esperemos que pronto podamos hacer de que tengamos una visita presencial de ustedes para hacer una charla, así tiene el gusto. Cuanto antes. Claro, así que bueno, muchísimas gracias a todos, muy buenas noches y gracias, esa es la palabra principal, y vamos a tratar de que con la educación, trabajando con Ana Díaz, con toda la gente que ha participado en la charla, creo que va a ser importante y se va a notar. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los participantes también.